Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Y en concreto empezamos una nueva temporada este octubre, este Halloween, llamada Season of the Witch. Como habéis leído en el título, este capítulo trata sobre brujas y en concreto uno de los casos que a mí más me fascinan en la historia. Y es que las brujas de Salem, un mundo oculto, un mundo mágico, un mundo misterioso, pero sobre todo lleno de terror. Cogemos mantita, encendamos nuestras velas y vamos a transportarnos hasta 1692 a Massachusetts, Salem. Pero primero vamos a entrar un poquito en contexto, y es que tengamos en cuenta que estábamos en Nueva Inglaterra, una zona muy puritana, y es que la vida cotidiana estaba marcada por la religión, el miedo a lo desconocido y sobre todo la necesidad de buscar culpables ante aquellas cosas que eran inexplicables. Por ejemplo, enfermedades repentinas, muertes y malos cultivos a menudo se interpretaban como obras del diablo y de sus sirvientes. Así, muchas personas que emigraban desde la zona de Europa hasta Estados Unidos llevaron estas creencias y este folclore a zonas rurales estadounidenses, como fue en el caso de Massachusetts, Salem, donde comenzaremos nuestra historia con unos personajes que van a ser el eje central de toda la narración. Y es que ellos fueron los causantes de toda una histeria colectiva y de un suceso que marcó la historia de Estados Unidos para siempre. Y es que para entender las cosas, primero tenemos que saber quiénes eran los que vivieron esta historia. Y para empezar, tenemos a unas niñas que fueron las que más destacaron como las principales acusadoras de brujas. Entre ellas tenemos a Abigail Williams, de tan solo 9 años, que era la sobrina de una de las personas más importantes de Massachusetts, Salem, llamado el padre Samuel Parris, el cual tenía 3 hijos y había emigrado desde Inglaterra hacia Nueva Inglaterra para buscar una nueva vida y crear una comunidad llena de amor, llena de confianza, pero sobre todo llena de religión católica. Su hija era Betty Parris, de tan solo 9 años, quien también fue una de las principales acusadoras de estos juicios. A su vez, tenemos el personaje de Ann Putnam Jr., que era también una de las chicas que más acusó a mujeres en la brujería. Pero es que esto no se queda aquí, y es que hay muchos más personajes. Por ejemplo, Elizabeth Huban, no sé si lo he pronunciado bien, que era una ayudante del médico William Griggs, que también fue acusado. Mercy Lewis y Mary Warren se las conocían como las niñas afligidas, quienes supuestamente habían contraído ciertas enfermedades por culpa de las brujas. Pero es que esto no queda aquí, y es que la histeria colectiva, el terror que generó todo este movimiento de brujas, de ritos, de iniciaciones, fue lo que desencadenó una de las masacres más importantes de la historia. Todo comenzó una noche cuando tanto Abigail como Betty como Ann empezaron a sufrir ciertas convulsiones, fiebre alta, y afirmaban sentir que les mordían, les pinchaban, como que había algo invisible que las atacaba mientras dormía y les producía ciertos daños. Pero no solamente eso, sino que también tenían espasmos, gritaban sin saber realmente qué decían, hablaban en idiomas que no se entendían o que no parecían idiomas, y sobre todo tenían comportamientos extraños, como si sus brazos, cuello, espalda se contrajeran, se estirasen, girasen y sintiesen como una sensación de que algo o alguien iba desde fuera hacia su interior. Estas niñas empezaron a afirmar, al igual que el doctor que las vio, que estaban embrujadas.
Pero lo peor no queda ahí, y es que otra joven del pueblo empezó a mostrar síntomas muy parecidos. Gritaba, tenía alucinaciones, entraba como en crisis extrañas, tenía espasmos, convulsiones. Y claro, en medio de toda esta confusión, de todo este terror, y teniendo en cuenta lo que os he comentado antes, el razonamiento más normal era que en aquellos bosques había un ser, un demonio, un espíritu que estaba siendo alimentado por brujas y que estas brujas estaban utilizando a las niñas del pueblo como fuente de poder y fuente de inspiración para poder canalizar toda esa energía y entregársela a su señor oscuro. ¿Os acordáis del reverendo Parris que os he comentado antes? Sí, el padre de Betty Parris. Bueno, pues este señor comentó que había visto a su hija y a las otras 2 niñas bailando en el bosque desnudas con una supuesta criatura o un supuesto diablo, pero que lo peor de todo era que este diablo estaba siendo alimentado por una de las mujeres dentro de su círculo familiar, que era Tituba. Y os preguntaréis, ¿quién era Tituba? Bueno, pues Tituba era una mujer de descendencia caribeña, supuestamente de negra, que era como sirvienta, ama de llaves, cuidadora de la familia Parris y también de Abigail Williams. Supuestamente, esta mujer había hecho un pacto con el diablo, quien le había hecho firmar en su libro oscuro para poder entrar en un supuesto aquelarre que había en aquellos bosques de Massachusetts. Pero la verdad es que, en teoría, esta mujer era simplemente una curandera y sí, quizás practicase algo de vudú o algo relacionado con sus raíces más caribeñas. No vamos a decir que no, pero de ahí a pactar con un supuesto diablo, creemos que dista un poquito. Pero lo más aterrador de esto es que Tituba tuvo que ser interrogada, pero no fue interrogada como podríamos hablar tú y yo, sino que Parris con otras personas le obligaron a hablar a través que la destrozó, la dejaron bajo prisión para que recapacitase si de verdad había hecho lo que supuestamente decían que había ocurrido. Y al final, por culpa de las y de otras cosas que prefiero no mencionar, esta mujer terminó hablando y confesó que sí, que se había comunicado con el diablo, pero que no era la única en Salem que tenía contacto con él, y es que en un supuesto libro aparecían todos los nombres de todas las personas que habían pactado con este diablo y que estaban entre ellos, puesto que el diablo siempre estaba entre ellos. Lo más aterrador de todo es que a medida que crecía la histeria y más personas eran acusadas, en la mayoría mujeres, todos eran señalados sin pruebas, se señalaban entre sí, era como decir, tú me caes mal, acusada, tú eres rubia, acusada, pelirroja, acusada, a ti te he visto robándome el ganado, a ti me caes mal y tú es que no te soporto porque no vas a la iglesia. Y entre ellos empezaron a acusarse de manera injustificada para ver quién de verdad era una bruja o no. Y de aquí fue cuando empezaron a hacer los juicios de Salem. Pero es que además estas acusaciones lo que hacían era dar mucho más miedo, puesto que al final lo único que conseguían era asustar a la población y crear una histeria colectiva, un terror colectivo que entre ellos se alimentaba una, otra y otra vez. Pero ¿sabéis qué fue lo más aterrador de todo? Bueno, ¿os acordáis las niñas que os he mencionado antes? Abigail, Betty y Ann. Pues por decirlo de alguna forma, sus testimonios fueron utilizados en un tribunal especial para arrestar y sobre todo para estas brujas en lo que se conocía como los juicios de Salem. Y es que estos juicios se llevaron a cabo entre 1692 y 1693, donde más de 200 personas fueron señaladas y 19 de ellas fueron en la... además de un hombre que fue por piedras al rehusarse al confesar. Os recuerdo que aquí usaban un tipo de
formas para que la gente hablase. Pero, ¿sabéis todo eso de que brujas y demás? Bueno, pues en realidad no es tan cierto, y es que no se tienen datos históricos reales de que las brujas, pero sí que se practicasen otro tipo de para hacerlas confesar, como os he comentado. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, comentar una bola de cristal como de bruja para saber que habéis llegado y si os está gustando. Y dejar en comentarios también qué parte del vídeo os ha dado más miedo. Y si vosotras y vosotros hubierais estado en 1692, ¿qué hubieseis hecho? ¿Hubierais acusado o hubieseis sido acusados? Os leo en comentarios. Así que sí, las víctimas fueron varias, entre ellas, como os he comentado, Tituba, que fue acusada por Betty Parris y Abigail Williams, la acusaron por brujería, preparar pociones mágicas, practicación en rituales oscuros, volar usando escobas, hablar con animales demoníacos y al final sí que confesó y sobrevivió por colaborar, pero otras mujeres o personas no tuvieron la misma suerte. Sarah Good, por ejemplo, fue acosada principalmente por las niñas afligidas, las niñas que os he dicho, y por su esposo William Good. Fue acusada de brujería, causar sufrimiento espectral, marca de bruja y una verruga en el cuerpo. Además a su vez, Sarah Osborne también fue acusada por las mismas niñas y por la misma Sarah Good. Esta acusación fue por práctica de magia negra y ausencia a la iglesia. Esta mujer no era asidua a asistir a la iglesia y simplemente por eso la acusaron. Al final, prisión antes de ser. También encontramos el caso de Bridget Bishop, quien fue acusada por Abigail Williams, Ann Putman, Elizabeth Corban, Mary Walcott, Mary Lewis, además de otros vecinos y jóvenes de Salem. Su acusación fue por víctimas en forma espectral, hechizar a niños, poseer muñecos acusados en prácticas. Estilo de vida considerado escandaloso para los puritanos, puesto que esta mujer llevaba una taberna y había tenido varios matrimonios. Esta mujer fue el 10 de junio de 1692. A su vez, encontramos a Rebecca Nurse, quien las niñas afligidas también la acusaron, al igual que miembros de su propia familia. Fue acusada por hechicería, causar enfermedades inexplicables, y fue a pesar de su buena reputación. También Martha Corey, que fue acusada por Ann Putman y otras niñas, fue acusada por brujería, escepticismo, señalado como sospechoso, y adhesión a la iglesia. Ella fue Giles Corey, no sé si he pronunciado bien su nombre, su esposa y miembros de la familia fueron quienes la acusaron. Esta acusación fue por practicar brujería junto con su esposa y negarse a someterse a un juicio. El resultado fue que por piedras. Mary Warren también fue acusada por una sirvienta de los Proctor. Además fue señalada por brujería y por otras prácticas, pero sobrevivió gracias a que confesó y colaboró con la gente. John Proctor fue acusado por Ann Putman, Mary Warren y otros. Al oponerse públicamente a los juicios y practicar brujería, fue en la horca. Dorothy Good también fue acusada por las niñas afligidas. Supuestamente atormentaba, mordía a las víctimas y en teoría había hecho un pacto con el diablo. Pero esta niña tenía tan solo 4 años de edad. El resultado fue que la encerraron durante meses y fue liberada, pero su hermana Mary Al final, todas estas acusaciones, como veis, son simplemente por terror y porque en realidad entre ellos había una disputa por temas personales que no tenía nada que ver con el hecho de si había brujería o no. Porque, seamos realistas, las rivalidades familiares, las luchas de poder y las disputas por propiedades fueron las que motivaron a todo esto. O sea, ese terror, ese señalamiento de vecinos entre ellos fue simplemente por eso. Igual que la intolerancia social a
ver viudas, mujeres pobres o incluso personas que tenían un color diferente de piel o que seguían religiones que no eran las que habían establecido. Todo eso y el testimonio de las niñas que supuestamente habían sido embrujadas fue lo que ocasionó todo esto, pero es que además a día de hoy se sabe que esas niñas no fueron embrujadas. Esas niñas se dice que en realidad no hubo posesión, no las embrujaron, el demonio no les atormentó ni ninguna bruja. En su lugar, esas convulsiones, alucinaciones, fueron probablemente causadas por una intoxicación de un hongo que voy a leer porque igual el nombre no lo digo bien, no me lo tengáis en cuenta, llamado cornezuelo del centeno. Y es que este hongo supuestamente crece en lo que sería como el trigo y derivados de este, y lo que produce son alucinaciones, convulsiones, síntomas similares a los que estas niñas tenían. Por tanto, toda esa locura de me han hecho esto, estoy poseída, mira lo que me está pasando, probablemente fuera porque se habían intoxicado, y en realidad tiene todo el sentido del mundo porque en aquella época no tenían la misma higiene que tienen hoy en día. Entonces lo más seguro es que fuera por eso. Y hasta aquí el videito de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado grabarlo, de verdad. O sea, me encanta lo spooky, me encanta lo terrorífico. Como veis, tengo ahí una cosita así que hace lucecitas, y detrás también tengo lucecitas, solo que no se ven tanto. Pero bueno, la idea es eso, subir vídeos de este estilo, que espero que os gusten mucho y que os hayan dado como escalofríos así súper spooky. Ya sabéis que podéis comentarme en comentarios cualquier cosa, que siempre los leo y me encanta hablar con vosotras. También podéis darle like, suscribiros, que a mí me haréis un favor enorme, seguirme por mis otras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo de Season of the Witch.